El jefe del Pentágono habría amenazado con enviar a los hijos de los parlamentarios a enfrentarse a Rusia si no le envían la ayuda a Ucrania. ¿Realmente esto ha sido así? Porque se está diciendo que existe una marcada tensión dentro del Ministerio de Defensa, como es obviamente el Pentágono y los propios funcionarios del Parlamento estadounidense. Vamos a comentarlo. En medio de la disputa legislativa que se está llevando a cabo para poder aprobar más fondos a Ucrania, el secretario de Defensa de Estados Unidos, el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, habría amenazado a los senadores de su país diciéndoles que si no avalan más ayuda para Kiev este año, serán sus familiares quienes acabarán luchando entre las tropas contra Rusia. Esto informado el periodista Tucker Carlson. El mismo dice que aunque la administración de Biden insiste en seguir respaldando militar y financieramente al gobierno de Zelensky, una buena parte de los legisladores republicanos se oponen a seguir haciéndolo. Por ello, durante una sesión informativa clasificada en el Senado de propio Estados Unidos, el jefe del Pentágono habría lanzado una advertencia a los legisladores que nadie se puede creer. La administración Biden está amenazando abiertamente a los estadounidenses por Ucrania. En esta sesión informativa de la Cámara el día de ayer, el secretario de Defensa Lloyd Austin informó a los miembros que si no se asigna más dinero para Zelensky, enviarán a sus tíos, primos e hijos a luchar contra Rusia. Paga a los oligarcas o terminaremos con los hijos. Esto es lo que habría dicho el propio periodista Tucker Carlson en sus redes sociales. Un escenario que sencillamente no se puede creer. Y es que desde que el gobierno de Biden sabe que la ayuda a Ucrania pende de un hilo, esta situación ha empezado a agravarse y se está generando una fuerte tensión dentro del propio Estados Unidos. Ya el día 7 de diciembre, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, había reconocido que Washington no puede comprometer financiamiento adicional a Kiev, mientras que el Congreso no apruebe el proyecto de ley de la propia administración Biden. El mismo ha admitido dolorosamente que no están en condiciones de hacer promesas a Ucrania dada la situación en el Capitolio. Sin embargo, esto no necesariamente es lo peor, sino lo que ha sucedido con Ucrania. Y es que en nuestra segunda nota debemos comentar que la administración de Volodymyr Zelensky le ha pedido a Estados Unidos helicópteros y aviones. Esta vez los FA-18 y los helicópteros Apache, así como están escuchando. Ucrania elaboró pues una lista de equipos que le gustaría recibir de Estados Unidos, que incluye en particular los sistemas THAAD, los helicópteros de ataque Apache y los cazas FA-18 Hornet. Esto de acuerdo con Dmitry Kornev, redactor en jefe del sitio web militaryrussia.ru. Obviamente hay que tomar en pinzas lo que está diciendo parte del grupo de Rusia. Sin embargo, lo que se está afirmando es que aunque las Fuerzas Armadas ucranianas reciban este equipamiento, Rusia tendría algo para contrarrestarlo. Claro, lo importante aquí es que tampoco se sabe qué. Lo que se está diciendo entonces es que funcionarios del Ministerio de Defensa ucraniano presentaron una lista de armas necesarias para, según ellos, satisfacer las necesidades de las fuerzas de defensa de Ucrania en una conferencia a puertas cerradas con Washington. Ya empieza a llamar la atención cómo precisamente este tipo de reuniones se hacen todas a puerta cerrada porque tienen que ver pues con un escenario bastante tenso. La lista, como hemos comentado, incluye básicamente armamento de última generación que Estados Unidos no ha entregado a Ucrania en ningún escenario. Y sí, a esto se suma a lo que se está comentando, esta asignación de la ley que se está buscando entregar no solamente ayuda a la administración ucraniana, sino también a Taiwán y además a Israel. Estamos hablando de un escenario de 3 frentes. Sin embargo, en este sentido, llama la atención cómo ahora Zelensky ha ido un poco más allá y ahora falta ver qué es lo que va a hacer Estados Unidos. ¿Le va a enviar este tipo de armamento o va a liberar sencillamente dinero, como es lo que se estaría calculando dentro de la administración de Joe Biden? Aunque, como hemos comentado, la tensión está bastante preocupante en este momento. Para algunos, el fin de la guerra estaría cerca y sería por la falta de apoyo a Ucrania. El Fondo Monetario Internacional está considerando pertinente la ejecución de un plan para estabilizar, en este caso, una suerte de
situación potente dentro de Argentina. Esto lo ha dicho nada más y nada menos que la directora de comunicaciones del organismo, Yoli Hocac, a 3 días de que asuma el presidente electo Javier Milei. En este momento están cerrando entonces un plan de estabilización fuerte, creíble y respaldado políticamente para aprobar de manera duradera los desequilibrios macroeconómicos de Argentina y sus desafíos estructurales. Terminó afirmando, en este caso la directora de comunicaciones del propio Fondo Monetario Internacional, en su habitual rueda de prensa de los jueves. Para la entidad multilateral, el país necesita un banco central fuerte y creíble en esta etapa en la que Argentina necesita reducir la inflación. La nación sudamericana padece una inflación que es muy alta, al mismo tiempo que las reservas son extremadamente bajas. Y claro, ella misma ha señalado frente a la prensa que, por supuesto, esto ocurre en el contexto de las condiciones sociales que incluso son todavía más frágiles. Y claro, en este escenario, lo que tenemos que tomar en cuenta es que el próximo ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe del gabinete de ministros, Nicolás Posse, se reunieron a finales de noviembre con los representantes del Fondo Monetario Internacional y, en este caso, se llevó una suerte de situación o de conversaciones dado el acuerdo vigente entre el país sudamericano y la entidad multilateral por un préstamo de 44.000 millones, concedido evidentemente a la gestión de Mauricio Macri. Y ahora, lo más relevante aquí es ver qué es lo que va a suceder realmente con la estrategia de Javier Milei. Y sí, en este momento, el Fondo Monetario Internacional empieza con una apuesta directa incluso antes de que juramente. Está solicitando un plan de estabilización fuerte para Argentina. Claro, ahora lo más importante es ver de qué se trata este plan y si la propia administración de Javier Milei va a decidir aceptar precisamente esta solicitud, que es básicamente ni bien juramente. En otra nota, igual de relevante y que tiene conexión con la primera, debemos comentar que precisamente Argentina ha invitado a Rusia a la investidura del presidente Javier Milei. Sí, en este caso, esta ha sido una invitación que ha sido incluso informada por el Ministerio de Exteriores ruso. Argentina los invitó a la toma de posesión, señaló el ministerio, sin especificar quién realmente iba a participar en esta ceremonia. La Cancillería aseguró que habrá un representante ruso entonces en la investidura de Milei. Por su parte, la misión diplomática del gigante euroasiático en Buenos Aires ha revelado que Rusia estará representada por su embajador en ese país latinoamericano. Claro, empiezan entonces las jugadas por parte de Javier Milei y nos ayuda también a entender cuál va a ser su estrategia geopolítica y sobre todo su estrategia a la hora de hablar de las relaciones internacionales. El hecho de que se invite a Rusia y que todavía tenga pues una buena relación con Estados Unidos, como lo ha demostrado el viaje del propio Javier Milei, demuestra que de momento la estrategia sería no cerrar las puertas a ninguno de los bandos, por así decirlo, y poder tener incluso relaciones económicas con ambas fuerzas. En este caso, el presidente electo de Argentina, que va a asumir las funciones el 10 de diciembre, empieza a ejecutar su propia estrategia, ya no solamente económica, sino también diplomática. Y claro, esto se suma a las estrategias que va a presentar el propio Javier Milei y que el mundo, y sobre todo los argentinos, van a estar atentos a ver si dan los resultados esperados. Obviamente, es de entender que los resultados no van a darse de la noche a la mañana, pero sí se tienen que empezar a tomar las medidas. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo, nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.